Entonces, el tema de la ilustración es la búsqueda de la felicidad a través de la propiedad, la libertad y la igualdad de la ley. La propiedad, o sea, yo tengo derecho a ser dueño de mi casa, de mis tierras, de mis herramientas, o sea, de lo que yo ocupo para vivir con mi familia. Incluso ya yo no soy propiedad del rey, ni un señor feudal, sino que ahora el propietario soy yo. La libertad, igual lo que hablamos, o sea, ya yo no pertenezco, ya no soy sujeto a que un rey disponga de mi vida, a que el señor feudal disponga de mis cosas. Ahora yo tengo libertad de casarme con quien yo quiera, de vivir a donde yo quiera, de vender mi propiedad y buscar otro lugar si yo quiero, etc. Y la igualdad de la ley, es decir, que ahora la ley tiene que ser igual para todos, es decir, que ya no es importante, digamos, que si el rey me hace algo a mí, no le puedo hacer nada porque es el rey, está sobre mí. No, encima de todos nosotros está la ley, y la ley nos ve a todos por iguales, sea noble, sea rey, sea campesino, sea artesano. La ley debe ser justa y equitativa para todos los hombres por igual, sin mirar su posición social o económica. Cuando uno son, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Es decir, los niños, los bebés, cuando nacen son inocentes, criaturas, son lindos, son buenos, no tienen maldad en su corazón. Pero la sociedad, con sus vicios, con sus mañas, con sus malos pensamientos y sus malas acciones, va contaminando al hombre, y cuando éste va creciendo, se contamina con las malas prácticas de la sociedad, y él mismo se vuelve un reproductor de esto. Pero hay una solución: la educación. La educación hará al hombre libre, porque le enseñará lo que es bueno, lo que es malo, y que lo que es malo no se debe hacer nunca. El optimismo: el hombre se va perfeccionando con los años, es decir, el hombre va aprendiendo. Conforme avanza en la historia, el hombre adquiere mayor conocimiento, desarrolla más y mejores soluciones, investiga, conoce, crea. Entonces es inevitable el progreso. El progreso siempre será el destino final. Hay un optimismo hacia adelante. Ya no es ese pensamiento apocalíptico de que algún día Dios va a castigar y va a destruir el planeta. No, el hombre irá progresando hasta por siempre y para siempre. Laicismo, o más bien anticlericalismo, es decir, la burguesía choca de frente con la Iglesia Católica, porque vive del lucro, el comercio y el préstamo con intereses, algo que está prohibido en el catolicismo. El sacar provecho yo, para vivir mejor yo, sacar la ganancia yo, ser empresario yo, ¿verdad? Eso no, porque la Iglesia Católica lo que enseña más bien es el voto de pobreza, y hay que vivir porque los pobres heredarán el reino de los cielos, los ricos no pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, pues el afán de lucro obviamente contradice las enseñanzas del Vaticano. El amor cristiano al prójimo se transforma en filantropía. Ya no es yo amo a mi prójimo porque Dios dice que tengo que amar al prójimo. No, yo amo a mi prójimo porque me nace hacerlo, no porque Dios me mandó, no porque yo quiero hacerlo, ¿verdad? La filantropía, el amor al hombre por el hombre mismo, la compasión simplemente porque es un ser humano igual que yo. Formas de difusión de todas estas ideas a través de sociedades científicas, sociedades de amigos, los salones y el enciclopedismo. Recuerden, el enciclopedismo es agarrar todo el conocimiento que el ser humano tiene y meterlo en un solo libro, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido hasta ahora, todo lo que conocemos hasta ahora, y meterlo en un solo libro. Y conforme vayamos aprendiendo y vayamos descubriendo nuevas cosas, ahí lo vamos a ir metiendo y vamos a ir guardando cada vez más ese libro. Esa es la idea de la enciclopedia. Ahora vamos a hablar del pensamiento político ilustrado. Entonces, tenemos una cuestión
que es anti-absolutista, o sea, no es posible que una sola persona tenga el dominio de todo el Estado y se haga solo lo que él dice. Por eso, los poderes tienen que estar divididos: un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Un poder legislativo es el que hace las leyes, un poder ejecutivo es el que implementa que las leyes se cumplan, y un poder judicial que es el que castiga el incumplimiento de esas leyes. Pero todos son independientes. No puede una misma persona estar en los tres o en dos de tres, porque no funciona así, ¿verdad? Voltaire abogó por el deísmo, lo que hablamos ahora. El deísmo es creer en un Dios allá, pero el accesible que no conocemos, ¿verdad? Fue anticlerical y creía en un sistema parlamentario. Rousseau, como ya dijimos, el hombre es bueno, pero la sociedad no es corrupta. ¿Cuál es la solución? La educación. La educación lo reforma a él, la educación lo hace mejor ser humano, la educación le quita los vicios, las mañas, las malas acciones y lo convierte en un hombre modelo. El pensamiento económico del Estado tiene que ver con el desarrollo del mercantilismo, que es la acumulación de metales preciosos. En este caso, lo más importante, el oro y la plata. La balanza comercial o balanza de pagos debe ser favorable. ¿Qué es eso? Que lo que se exporta debe ser mayor que lo que se importa. La balanza de pagos o balanza comercial es la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Y siempre lo que se exporta tiene que ser más que lo que se importa. Entonces dice que los impuestos a las importaciones se llaman aranceles. ¿Para qué? Para que la gente encuentre que lo que viene de afuera es más caro y es mejor comprar lo que se produce aquí mismo en nuestra propia región, ¿verdad? La economía debe estar regulada por el Estado, y el gran representante del mercantilismo, su creador, su ideólogo, fue Juan Bautista Colbert, que fue ministro de Finanzas del rey Luis XIV. Fisiocracia: la verdadera riqueza está en la agricultura, según François Quesnay, perdón, me equivoqué. Entonces, lo que él dice es, o sea, el comercio, la industria, otras cosas no son fundamentales. Lo fundamental es la agricultura, que todos tengamos que comer, y a partir de ahí vamos a ir trabajando y desarrollando la sociedad hacia adelante. Y el liberalismo: la riqueza la da la libertad. Todos tenemos que tener libertad para trabajar, para producir, para hacer, para crear, para todo. El Estado no interviene, simplemente deja todo a la iniciativa privada. El Estado solamente se mete cuando es estrictamente necesario y cuando se lo piden, ¿verdad? El ideólogo de esto es Adam Smith: dejar hacer, dejar pasar. Es decir, el Estado simplemente es como un árbitro que ve cómo la bola corre por aquí y por allá, pero él no interviene en el juego. Él simplemente ve, ¿verdad?, el movimiento del juego. Aquí exactamente el liberalismo es eso mismo. El Estado simplemente observa, pero no interviene en el mercado, no interviene en la vida económica de sus habitantes. Ahora pasamos a otro tema: la guerra la independencia de las 13 colonias, la guerra de independencia de Estados Unidos de América, ¿verdad? Las 13 colonias, era como se llamaba en ese momento, ¿verdad?, en América del Norte, se enfrentan al reino de Gran Bretaña, el rey Jorge III. Ocurrió entre 1775 y 1783. Las causas de dicha guerra se pueden entender a partir de esos aspectos. Primero, las medidas que impuso a los colonos el gobierno inglés al concluir la guerra a los 7 años con Francia. Es decir, los impuestos. Inglaterra quedó en la ruina, siempre las guerras arruinan a los países, ¿verdad? Y entonces, lo más fácil es meter impuestos para recuperarse económicamente. La consolidación política, social y económica que los colonos lograron con las libertades que la corona les había otorgado inicialmente.
era gente que había llegado a una tierra nueva, a un mundo nuevo, tenían toda la libertad de hacer lo que quisieran allí, y entonces, claro, se habían acostumbrados a vivir bajo sus propios parámetros y les molestaba que ahora la corona inglesa les metiera nuevas leyes y nuevos impuestos. La influencia de las ideas de la Ilustración a las cuales recurrieron los colonos para oponerse a las nuevas disposiciones y justificar la lucha contra la corona inglesa. O sea, la Ilustración influyó en la independencia de Estados Unidos. Ante las abusivas leyes e impuestos del Parlamento inglés otorgó a los colonos en América, escritores, políticos y abogados apelaron a las ideas de la Ilustración para defender sus demandas. Ahí tenemos personajes como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Paine y George Washington, son los principales representantes o los ideólogos de lo que sería la independencia de la nación norteamericana. La fiesta del té de Boston, que así se conoce a la protesta, en la que los habitantes de Boston lanzaron al mar el cargamento de té de 3 naves inglesas ancladas en el puerto, como una medida de protesta contra las disposiciones de las leyes Townshend, que gravaban las importaciones en las colonias, incluían altos impuestos al té. Nos pusieron impuestos. Ahora nos están garroteando con los impuestos. Porque vamos a hablar, se disfrazaron de indios americanos, llegaron en la noche y agarraron todo el cargamento que había en los barcos y lo tiraron al mar, ¿verdad? Y Inglaterra, en vez de entender eso como una protesta y escuchar qué era lo que estaban convocando los colonos, más bien lo que hizo fue poner impuestos para que pagaran por los daños ocasionados en la fiesta del té. Peor todavía, ¿verdad? El 4 de julio de 1776, los congresistas, representantes de las 13 colonias, proclamaron el acta de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. La redacción de este documento se atribuye a Thomas Jefferson. Y interesante, digamos, cómo comienza la redacción de la acta de independencia de Estados Unidos. Dios le dio al hombre derechos inalienables, derechos irrevocables, derechos que no se pueden quitar, ¿verdad? O sea, ven que ahí hay un pensamiento influido por la Ilustración. Todos los hombres tenemos libertades básicas y no se les puede atropellar de esta manera. En dicha acta se enuncian los agravios cometidos por el rey inglés y algunos de los derechos propuestos por la Ilustración. Todos los hombres son iguales por naturaleza y por lo tanto tienen los mismos derechos. Los gobiernos derivan su poder del consentimiento de los gobernados y tienen como fin la defensa y protección de los derechos del hombre. No es un gobierno impuesto a la fuerza, no es un gobierno a la brava, sino que quienes son gobernados deben estar anuentes a dejarse gobernar, porque el gobierno justamente busca el beneficio del común, de toda la gente, y no únicamente el beneficio propio. Cuando un gobierno se opone a tal fin, el pueblo tiene la facultad de cambiarlo o abolirlo. Y aquí tenemos una frase que fue famosa en ese tiempo: darme la libertad o darme la muerte, ¿verdad? Fue como el eslogan de ese tiempo. Vamos a hablar ahora de la Revolución Francesa, ¿verdad? Hay como una fascinación por este tema, ¿verdad? La gente siempre llama la atención la Revolución Francesa, todo lo que sucedió, ¿verdad? Pero vamos a estudiarlo de una manera, digamos, ¿cómo puedo decirlo? De una manera clara, sencilla, muy esquematizada, para que lo podamos entender bien. Primero, vamos a decir que Francia ayudó a las 13 colonias a independizarse de Gran Bretaña. Los americanos, los colonos americanos, no hubiesen podido independizarse de Gran Bretaña si no hubiese sido con la ayuda que les dio Francia. ¿Y por qué a Francia se mete en esto? Porque los franceses y los británicos siempre se han peleado, son enemigos históricos. Y entonces,
Como Francia había perdido la guerra a los 7 años con Gran Bretaña, entonces esta fue como el desquite de los franceses. Pero esto dejó en ruinas a la economía francesa. En la década de 1780, tras la feria, tras la crisis, los inviernos fueron muy crudos y la producción agrícola fue muy baja. Había escasez de alimento en Francia, se producía muy poco, el trigo escaseaba, ¿verdad? Era una situación muy dura para la clase común, para la gente. El pueblo pasaba hambre y escasez, pero el inepto rey Luis XVI no parecía darse cuenta. Él vivía en su burbuja, vivía en su palacio, en el Palacio de Versalles, y de las puertas para afuera no era problema de él. Estaba casado con la austríaca María Antonieta, a la cual los franceses no querían. No querían porque no era igual a ellos, era una extranjera, ¿verdad? Y la veían simplemente como una arrimada, ¿verdad? El desdén de la monarquía y la nobleza hacia la crisis francesa exacerbó los ánimos del pueblo. Aquí, digamos, surge un mito, ¿verdad? No se ha demostrado que eso sea cierto, que cuando a María Antonieta le dijeron, mire, es que el pueblo francés está sufriendo muchísimo, no hay pan, no hay suficiente trigo, están pasando hambre, el pan no alcanza para la gente, ella lo único que dijo fue, pues entonces que coman pasteles. No tiene pan, coman pasteles, ¿verdad? Bueno, no se sabe si eso realmente fue así, pero digamos que esa idea, esa divulgación de esa supuesta reacción de la reina exacerbó todavía más el odio del pueblo francés hacia su pareja, digamos, el rey, pareja real, Luis XVI y María Antonieta. Las ideas de la Ilustración motivaron a la gente a buscar un cambio. Cuando la crisis era más que evidente, el rey convoca a los estados generales. Los estados generales eran la asamblea del clero, que era el primer estado, la nobleza, el segundo estado, y el estado llano, que es representado por la burguesía y el campesinado. Este último estado representaba el 97% de la población, la gran mayoría. Pero los votos no eran representativos, o sea, era igual por parejo. O sea, el voto del tercer estado era una tercera parte de los votos. A pesar de que la población que representaba era casi la totalidad de la población, o sea, estaban pésimamente representados. Las soluciones propuestas por esta asamblea no fueron del agrado de la gente. El rey se recluye en su palacio de Versalles. El 14 de julio de 1789, la gente tomó por asalto la cárcel parisina de La Bastilla, símbolo de la monarquía absoluta, y además ahí era donde se borraba con la pólvora del ejército. Y marcha hacia Versalles para encarar al rey. Digamos, el rey no vivía en París, vivía en Versalles. Como decir, por ejemplo, que la capital fuera San José y el Palacio de Versalles estuviera en Cartago. Bueno, la gente se fue, ¿verdad? Hizo una marcha hacia el Palacio de Versalles para exigir cambios. La monarquía inicialmente acepta las peticiones del pueblo, pero luego intentan escapar. Al ser apresados, son condenados a la guillotina. La guillotina fue un aparato creado por José Ignacio Guillotin, y ya antes habían existido otras máquinas parecidas, siglos atrás en Alemania y Escocia. El mismo rey Luis XVI aprobó el uso de este método de ejecución sin imaginar que él mismo sería muerto de esta manera. Entonces la guillotina se convirtió en el gran símbolo de la Revolución Francesa. La eliminación de la monarquía llevó a la creación de la Asamblea Nacional, y ahí surgiría el gran ideólogo de la Revolución, Maximiliano Robespierre, llamado el Incorruptible. ¿Por qué el Incorruptible? Porque era la persona, digamos, más fanática de los ideales de la Revolución, y nada lo hacía cambiar a él de opinión.
surgen en especial tres grupos políticos: los jacobinos, que eran republicanos, defensores de la soberanía popular. Su visión de la indivisibilidad de la nación lo llevó a defender un Estado fuerte y centralizado. Otro grupo son los girondinos, que es un grupo moderado y federalista, que tuvieron fuertes enfrentamientos con los jacobinos. Y los sansculottes, que eran los miembros de las clases sociales bajas, típicamente eran quienes realizaban labores manuales como artesanos, obreros y campesinos. Sansculottes quiere decir sin calzones, y era, digamos, una prenda. Un culotte era una prenda, digamos, que usaban las clases altas, era como un pantalón o como una pantaloneta por debajo, como, digamos, como decir ahora una licra, como una licra que se usa por debajo del pantalón, digamos, de uno. Entonces, eso eran los famosos sansculottes, que era gente pobre que no tenía acceso a ese tipo de lujos. Personajes de la Revolución Francesa: tenemos a Luis XVI y María Antonieta, los reyes de Francia. Los dos murieron decapitados por la guillotina. Método de ejecución rápido y sin mayor dolor. De una vez, ¡pah!, la persona queda descabezada. George Danton, político moderado, fue guillotinado. Bueno, tenemos a Maximiliano Robespierre, que lo mencionamos ahora, revolucionario radical. Pues tan radical fue que él, cuando asumió el poder de Francia, lo llevó a lo que se llama a la época del terror. Y cualquier persona sobre la cual hubiera la mínima sospecha de que era antirrevolucionario, de que hubiera expresado quejas en la calle, o incluso alguien que no estuviera lo suficientemente satisfecho con la revolución, corría peligro de perder la vida. Y constantemente Robespierre sacaba listas: esta es la lista de nuevos traidores, esta es la lista, ¿verdad? Y a todos de una vez a la cuchilla, de una vez, y se derramó sangre a lo loco por todo París a causa de Robespierre. Tanto fueron sus excesos que sus propios políticos, ¿verdad? Los políticos, los enemigos políticos, los grupos, dijeron: a este loco hay que sacarlo de aquí, pero ya, está loco este hombre. Y un día vienen, lo agarran así de sorpresa, y le meten un golpe, ¿verdad?, con la culata de una escopeta por acá, por la quijada, le quiebra la quijada. Otra versión le dice que fue que le dispararon aquí, le dispararon en la quijada, ¿verdad? Y al día siguiente, así medio apuntado por el golpe y por la sangrería que tiró, lo agarraron y lo llevaron a ejecutar en la guillotina. Jean-Paul Marat, periodista del periódico El Amigo del Pueblo, se llamaba el periódico de Marat, que siempre él tiraba, era un hombre amargado, era un hombre que incitaba siempre a la guillotina, todo el mundo a la guillotina, el que no esté de acuerdo, a la guillotina. Igual, tanta sangre pidió él, que también murió asesinado, ¿verdad? No a la guillotina. Alguien llegó, una mujer llegó, cuando él se estaba dando un baño, y lo acuchilló y murió Jean-Paul Marat. Emmanuel José Sieyès, constitucionalista francés, ¿verdad? Y Luis Antonio Saint-Just, que fue otro que promovió el terror. Entonces tenemos aquí básicamente causas de la Revolución Francesa. Ya hablamos, digamos, de económico, déficit estatal, crisis económica, subida de precios sociales, oposición de los privilegiados a la reforma fiscal, ¿verdad? No querían impuestos para ellos, no, solo para el pueblo, ¿verdad? Deseo de la burguesía de acceder al poder, ya basta de los nobles, ya basta de la monarquía, ya basta de estos que no han hecho nada. Las clases populares como fuerza de choque son utilizadas para llegar al poder. O sea, la burguesía utiliza a las clases populares para llegar a ellos
al poder. Político-ideológicas, ideas de la ilustración y el ejemplo de la independencia de las 13 colonias. Lo que pasó en Estados Unidos sirvió de inspiración para que los propios franceses se rebelaran contra su propio rey. Fases: la primera es la Asamblea Nacional, cuando se hace la revolución. Luego una asamblea constituyente que propone una constitución política por primera vez en Francia. La época del terror como defensa, cuando Robespierre accede al poder y a todo aquel que esté en contra o no de acuerdo o no lo suficientemente satisfecho con la revolución, iba directo a la guillotina. Director y consulado: ahí aparece la gran figura de Napoleón Bonaparte, que pone orden en Francia, ¿verdad? Asume el poder en Francia y más bien luego lo lleva al imperio cuando él expande la revolución a países vecinos, ¿verdad? Cuando invade España, cuando invade Rusia, ¿verdad? A propósito, le fue bastante mal cuando invadió Rusia. Consecuencias: desaparición del antiguo régimen, la monarquía constitucional. Ya la monarquía no anda por la libre, ¿verdad? La monarquía ahora se rige por una constitución política. Soberanía nacional, la soberanía de la gente, es el pueblo, ¿verdad? Constituciones políticas, obviamente, que van a regular toda la vida del país. La burguesía toma el poder político, las ideas revolucionarias se extienden a Iberoamérica, y eso es lo que vamos a ver ahora. La independencia de América Latina, ¿verdad?, tiene su inspiración en la Revolución Francesa y el nacionalismo y liberalismo que cunden por toda Europa. Entonces, tenemos cambios impulsados. La diosa de la razón. En algún momento, entonces, ya la fe no vale. Las iglesias de la Catedral de Notre Dame, todas esas iglesias se cierran. Es decir, se cierran al cristianismo. Agarran a una muchacha, la visten lo más linda, lo más guapa, lo más hermosa, y entonces dicen: ahora, pueblo francés, ya ese Dios allá en el cielo, el cristianismo, ya ese no. Ahora esta es tu nueva diosa, la diosa de la razón. Ahora la razón, ya no la fe, la que los va a gobernar. Y entonces quitan a Dios del medio, cambian el calendario y la semana. Es decir, ahora la semana ya no tiene 7 días, porque eso es religioso. No, las semanas van a ser de 10 días y los meses van a ser de 3 semanas. Meses de 3 semanas y cada semana 10 días. Y los nombres de los meses van a cambiar también. Los nombres de los meses van a cambiar también. ¿Por qué? Porque ahora van a ser, digamos, de acuerdo al clima. Entonces tenemos, por ejemplo, el mes de brumario. Brumario viene de bruma, ¿verdad? Ya la época, digamos, fría, ¿verdad? Creo que es el otoño. Por ejemplo, tenemos el mes de Termidor viene de termo, o sea, de caliente. El verano es el mes de Termidor. El mes de floreal, bueno, no me lo indica cuando empiezan a florear los campos en Francia. Entonces, los meses también cambian de nombre. Los meses cambian de nombre, el año cambia de nombre. Ahora es el año primero la revolución, el año segundo la revolución, el año tercero la revolución, etc. Pero todas esas cosas, todos esos cambios, lo que llevaron fue al caos. Francia cayó en un caos terrible hasta que el propio Robespierre dijo: señores, nos equivocamos. Dios tiene que volver a Francia, porque este desorden que hemos creado nosotros mismos no nos ha ayudado en nada. Y entonces se echaron para atrás, volvieron a abrir las iglesias, se volvió a permitir la lectura de la Biblia, se volvió al calendario cristiano, ¿verdad? Porque todos estos excesos realmente no sirvieron de nada. Cosas buenas, por ejemplo, incluso elementos como la bandera del país y un himno nacional, la bandera y el himno del país, ¿verdad? Elementos nacionalistas, ¿verdad?
y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Esto es fundamental. El gran legado de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre. Llámese rey, llámese noble, llámese artesano, llámese campesino, llámese indigente de la calle, llámese como se llame, el hombre, simplemente per se, por ser el ser humano, él tiene derechos y hay que respetarlos. Y la Constitución gobierna sobre todos por igual, como ya hablamos ahora, la monarquía, la nobleza, tiene que sujetarse a la ley igual que cualquier campesino. Ahora, durante la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional Constituyente, los diputados estaban a favor del mantenimiento del poder absoluto del monarca, o sea, el absolutismo, se situaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Los que estaban en contra y defendían que el rey solo tuviera derecho a un veto suspensivo ilimitado en el tiempo, poniendo por tanto la soberanía nacional por encima de la autoridad real, se situaron a la izquierda del presidente. Dado lo anterior, al segmento del espectro político que acepta determinados órdenes sociales y jerarquías como inevitables, naturales, normales o deseables, son de derecha. Los que creen en una clasificación sobre las posiciones políticas que agrupa estas tienen como punto central la defensa de la igualdad social, son de izquierda. Y esto es muy importante, muchachos, porque, digamos, para que ustedes entiendan cómo se maneja la política. En política está el centro, la derecha, la izquierda, pero también hay diferentes tipos de matices que tenemos. La extrema derecha, la derecha, centro derecha, el centro, centro izquierda, izquierda, izquierda extrema. Entonces, aquellos que promueven, digamos, la libertad, que promueven el enriquecimiento individual, que promueven la propiedad privada, que promueven la libre empresa, que promueven las libertades, el crecimiento económico, la acumulación de capital con base en el esfuerzo y el trabajo, son los de derecha. Pero aquellos que creen que el Estado debe ser el que gobierna, el Estado es como un papá que nos da de todo, el Estado es el que tiene que darme a mí todo lo que yo necesito, no mi propia iniciativa, sino el Estado, porque como todos somos iguales, no pueden haber unos que tengan más que otros, todos debemos estar igual, solamente el Estado por encima de nosotros. Eso se llaman los de la izquierda. ¿Bien? Y entonces ahí, cuando aparecen las ideas del socialismo de Carlos Marx, que ahora lo vamos a ver, entonces esto se va a ubicar en el espectro ideológico hacia la izquierda. ¿Cómo lo vemos en nuestro país? Por ejemplo, en nuestro país hay, digamos, el costarricense nunca ha sido de irse a extremos. Entonces, básicamente lo que han habido son partidos de centro izquierda, centro derecha y centro izquierda. Digamos, de la segunda mitad del siglo XX hasta acá, hasta el tiempo que llevamos, entonces vamos a decir que la centro izquierda está representada por el Partido Liberación Nacional y el idealismo de don Pepe Figueres, ¿verdad? Es decir, un Estado fuerte, pero que se permite la propiedad privada, se incentiva también la propiedad privada, pero ciertos servicios básicos que pertenecen al Estado, la electricidad, el agua, la medicina, la seguridad de la gente, todo eso tiene que estar supervisado por el gobierno. Pero todo lo demás, digamos, si usted necesita la ferretería, poner una ferretería de una empresa privada, que haga eso. Que si usted necesita, no sé, alguien que le venda
comida, ¿verdad? A un supermercado, bueno, hay supermercados privados y le venden comida. Usted escoge a dónde quiere ir, si va al chino o al bombero de la esquina, o a él o al otro lado, ¿verdad? Eso usted lo escoge, ¿ya? Y entonces decimos, la centro izquierda estuvo representada por los ideales de don Pepe Figueres. La centro derecha históricamente era la oposición a Liberación Nacional, que tuvo varios nombres a lo largo del tiempo, pero finalmente llamándose Partido Unidad Social Cristiana, que es un partido, digamos, más enfocado a la libre competencia, al abrir los mercados, a que hayan más empresas y que el Estado también se vaya reduciendo cada vez menos, ¿verdad? Que las oficinas del Estado que no sirven, que no están produciendo nada, simplemente se cierran, desaparecen, ¿verdad? Entonces, vemos que esto y hubo una alternancia durante 50 años en nuestro país, 60 años en nuestro país, entre un partido y el otro. A veces nos inclinábamos hacia la centro izquierda, a veces hacia la centro derecha, etc. Pero llegados los 80, mediados de los 80, en adelante, Liberación Nacional se empezó a correr de la centro izquierda a la centro derecha, ¿verdad? Con las crisis económicas que vivió el mundo, que vivió el país, entonces ya el Estado empresario, el Estado que quería que habría empresas, ya no era sostenible, y había que empezar a reducirlo, a abaratar costos, a cerrar oficinas, etcétera, etcétera, y más bien apostar por la libertad económica, que Costa Rica pudiera comerciar abiertamente con todos los países del mundo para salir de la pobreza. Es decir, incluso a mediados de los 90, ¿verdad?, la gente no veía ninguna diferencia entre ser gobernado por Liberación Nacional o por la Unidad Social Cristiana, porque los dos se habían ubicado en la centro derecha. Y por eso surge el PAC. El PAC es un partido que surge para llenar el hueco que había dejado Liberación Nacional, ¿verdad?, enarbolando los ideales de la centro izquierda, ¿verdad? Lo que pasa es que realmente el PAC se ha convertido en una amalgama de gente de varios partidos y realmente no hay como mucha claridad realmente cuál es el norte ideológico y quién es ese partido, porque se rodea de gente de otros partidos y realmente no hay como una claridad bastante entendida de cómo es o cuál es el espectro ideológico a que pertenece. Partidos de izquierda, antes teníamos, no sé si alguno de ustedes recuerda, a Pueblo Unido, Vanguardia Popular, ahora tenemos el Frente Amplio, partido de izquierda. Partidos de derecha, tenemos, por ejemplo, al Movimiento Libertario, que ya desapareció, ¿verdad? Pero es un partido absolutamente derechista, absolutamente de derecha, ¿verdad? Entonces, y bueno, desapareció, pero ahora va a existir otro que se llama Partido Liberal o otra cosa así, no sé cómo se llama, pero en cada partido se va ubicando, ¿verdad?, en el espectro ideológico, ¿verdad?, hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora, también hay otro elemento que hay que tomar en cuenta, que es lo que ha surgido en los últimos tiempos, lo que se llaman los partidos ideológicos, pero los partidos sectoriales. ¿Y qué son los partidos sectoriales? Partidos que representan un segmento de la población. Por ejemplo, podemos hablar de un partido ecológico. En Costa Rica no hay partidos ecológicos o ecologistas. Partidos religiosos, bueno, como vemos ahora, como el partido de Restauración Nacional. Partido, por ejemplo, para las personas con discapacidad o adultos mayores, como el PASE, por ejemplo. Son partidos que están diseñados, se conformaron para defender un punto específico, un segmento de la población específica. Digamos que se hace un partido de taxistas y transportistas de personas. Entonces se hace ahí un partido político para velar por los intereses de ese grupo específico. O un partido homosexual, partido gay, también puede haber un partido gay,
¿verdad? En fin, pueden haber diferentes matices. El tema es, ok, todos estos partidos que acabo de mencionar, ideológicamente, ¿a dónde se ubican? ¿A dónde se ubican? Si, por ejemplo, decimos que el partido PASE, que es para personas mayores y personas con discapacidad, ese es su enfoque central. Ese partido llega al poder. ¿Cuál es el enfoque económico y político que van a tener en el gobierno? Porque no van a gobernar solo para ese sector de la población, sino para todo el país. ¿Me explico? Igual pasa con los partidos religiosos o ecologistas o etcétera. Ideológicamente, ¿a dónde se ubican? ¿Dónde están ustedes ubicados para poder entender, digamos, si llegan al poder, si se van a tirar a la derecha o se van a tirar a la izquierda? Entonces, esa es, digamos, la gran interrogante que nos plantean estos partidos que ahora surgen. Porque las sociedades se vuelven cada vez más diversas, cada vez hay más grupos de interés, cada vez hay más grupos de presión, y cada vez cada grupo va a querer beneficios para sí mismo y no se piensa en una colectividad, ¿verdad? Como se supone somos una sociedad completa. No solamente es una porción, es toda la sociedad completa. Muy bien, pero ha quedado claro la diferencia entre, ideológicamente hablando, el centro, la derecha y la izquierda.